Iglesia, 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 ¿cómo están otra vez el día de hoy? Esa última canción es una canción tan importante para nosotros. Y bueno, esa canción, que poderoso es su nombre. De Él es el reino y la gloria, todo el poder, toda la autoridad. Ese es nuestro Dios. Quiero agradecer a cada uno y dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están con nosotros en YouTube, en Facebook. De repente, mientras la alabanza estaba pasando, yo estaba cantando y también mirando los comentarios en YouTube y Facebook. Así que bienvenidos a ustedes y bienvenidos a todas las iglesias de hogares que están con nosotros ahorita. Yo veo a algunos de ustedes aquí en la pantalla en Zoom conmigo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y quiero enfocar un momento rápido en la iglesia de hogar que tenemos en Canoga Park, en el área de Woodland Hills. Ustedes son increíbles y yo tuve la oportunidad de visitarles hace unas semanas atrás y bueno, ustedes me animan y ver su pasión para el Señor. Grandes y buenas cosas están pasando ahí y vi tantos niños cuando fui y siempre hay niños que están corriendo en Zoom enfrente de mí. Me encanta verlos, me encanta ver esa vida y energía. Así que bienvenidos todos, gracias por estar. El domingo pasado, y quiero que sepan algo muy importante: si tú estás con nosotros, no salgas temprano del servicio. Al final de este servicio, después de otra canción de adoración, hay unos anuncios bien importantes que vamos a dar, cosas que tienen que ver con el ayuno y un evento especial afuera que vamos a hacer el próximo domingo en la tarde. Sí, en una semana, en 7 días. Así que quédense con nosotros hasta el final del servicio. Hay cosas importantes que están sucediendo. Bueno, yo decidí comenzar el domingo pasado y quiero seguir hoy. Quiero hablar acerca de lo que debe ser nuestro corazón en medio de esta temporada de elecciones, en esta temporada de tanto estrés. Y quiero decirles que ayer tuve mucho estrés al ver ese partido de los Dodgers. Ese me causó un estrés tan grande. De repente, creo que a mi hermano Jordan, el pastor Jordan también, ¿verdad? ¿Te causó? No, no lo estabas mirando. Mi esposa ya no pudo mirar porque el nivel de estrés era tan alto que dijo, mejor no miro. Pero ahí estuve yo con alguno de mis hijos mirando, y esos Dodgers, que Dios los ayude en los próximos partidos, ¿no? Porque ellos perdieron algo que tenían que ganar. Y yo creo que podemos todavía tener el favor de Dios aquí en Los Ángeles. ¿Cuántos lo creen conmigo? Espero que alguien. Amén. Ok, tengo unos amenes aquí y espero que hay unos amenes ahí en la casa donde tú estás. Pero mira, en medio de un tiempo de tanto estrés, en medio de las elecciones y todo lo que estamos enfrentando, todo lo que está pasando, lo que yo quería hacer era dar unas perspectivas muy importantes para nosotros como creyentes y cómo vivir de una manera bíblica, de una manera que es más como Cristo en medio de estos días. Y creo que mi mensaje el día de hoy es un mensaje muy importante. Y mi oración es que Dios capte nuestros corazones, que agarre nuestros corazones y que Él nos muestre algo nuevo. La realidad es que hay unas cosas profundas espiritualmente que están sucediendo en nuestra nación, y es hora para que la iglesia se levante como debe ser la iglesia, que nosotros como creyentes nos levantemos como Dios nos llama a hacerlo. El título del mensaje de hoy es Dioses falsos. Dioses falsos. Y mi mensaje hoy es uno de esos mensajes bien directos, así que les voy a pedir perdón de antemano. Yo quiero decir lo que voy a decir con mucha gracia, quiero decirlo con mucho amor, pero quiero decir la verdad
de la palabra de Dios para nosotros. Así que, pues mírale a alguien y diles, alístate para esto. o diles mejor que Dios te ayude en este momento. Voy a comenzar con este concepto que es tan importante. Creemos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Quiero que repitas esto en voz alta conmigo. Jesús es el Señor. Así es. Él es el Señor. Y de repente, la palabra Señor en el griego es la palabra kurios. Kurios. Y esa palabra suena como curioso, pero no es eso. Esa palabra kurios significa Señor. Y esa palabra, interesantemente, significaba la mayoría del tiempo como un gobernador, un rey, alguien de gran autoridad. Claro, usaban esa palabra para quizás un jefe, un amo de una propiedad, pero también lo usaban para las personas de alta posición. Y los discípulos de Jesús hicieron una equivocación tan grande. Y quiero que vean eso. Jesús se había muerto. Jesús se resucitó. Y un poco antes de él ir al cielo, y alisten sus Biblias, vamos a estar brincando un montón en la palabra de Dios el día de hoy. Alístate para tomar notas de cualquier manera que tú lo haces en tu teléfono con papel, porque hay cosas tan importantes con el mensaje del día de hoy, de una perspectiva que debemos de tener. Y bueno, los discípulos, después de la resurrección de Jesús, en el libro de Hechos capítulo 1, así que abre tu Biblia ahí, Hechos capítulo 1, ellos estaban listos para algo muy interesante. Y mira lo que dice, así que mientras estos versículo 6 de Hechos capítulo 1, y dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con, escucha esto, insistencia, o en otras palabras, Jesús, responde, Jesús, por favor, queremos saber. Es como mis hijos cuando vienen conmigo, tengo hambre, papi, tengo hambre. Papi, ¿qué me vas a dar de comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué comida hay? Tengo hambre, por favor dame algo. Papi, estoy muriendo de hambre, tengo hambre. Y así estaban los discípulos, ¿no? Querían con insistencia saber la respuesta a esta pregunta. Mira esto, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Escucharon eso? Este versículo fundamental a mi mensaje muestra una de las equivocaciones más grandes que existe en el mundo hoy en día. Déjame repetir esta pregunta y los discípulos en Hechos 1 versículo 6. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? En otras palabras, los discípulos de Jesús pensaban que Jesús iba a restaurar el reino de Israel en la tierra, quitándolos fuera del control del gobierno romano. Israel estaba viviendo bajo la autoridad y en algunos casos bajo la opresión del gobierno romano. Ellos no tenían libertad de vivir como una nación de Israel. Y era un tiempo muy difícil y ellos pensaban, lo que Jesús va a hacer va a librar a Israel de la mano de los romanos y vamos a vivir libres como nación. Y eso es lo que todavía, después de la muerte y resurrección de Jesús, que todavía ellos estaban esperando. Pero mira la respuesta de Jesús. Él dice, versículo 7, dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otras palabras, llegará el día cuando Cristo establecerá su reino totalmente para todo el mundo, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y toda rodilla se doblará delante de él. Eso va a pasar, pero solo el Padre sabe esos días. Así que mientras vivimos aquí en el mundo, tu trabajo y mi trabajo es ser testigo. Mírale a alguien y diles: tú eres testigo. Eso es, tú eres testigo. O sea, tú eres testigo de quién es Cristo Jesús aquí en esta tierra. Y en vez de pensar que Cristo ha llegado para establecer un reino humano en estos días, no, mientras Él no está, nos corresponde a nosotros vivir como testigos, no de el partido republicano, no de el partido demócrata, sino testigos de Cristo Jesús aquí en este mundo. Ese es el llamado de Dios. Nuestro llamado es a un reino invisible y poderoso que se hace visible a través del pueblo de Dios, a través de los creyentes en Cristo Jesús. No es un reino visible, no es un reino de este mundo. Es un reino sobrenatural. Es muy interesante esto, porque en esos días la mayoría de religiones eran de varios dioses, o en otras palabras, los romanos creían en una multitud de dioses. Las únicas religiones que creían en un solo Dios en ese momento eran los judíos y, claro, ahora los cristianos después de Jesús, que creían solo en un Dios. Y esto es bien importante. Si estás tomando notas, toma esto en cuenta. Entonces, esos creyentes, los cristianos y también los judíos, creyeron en un solo Dios. Entonces, lo que es importante entender es como los romanos creían en varios dioses, muchos creían que los reyes romanos o que los más grandes en autoridad en el pueblo romano, que también ellos fueron dioses. Entonces, porque ellos creían en muchos o varios dioses. Entonces, cuando un cristiano venía y decía una frase como esta: Jesús es el Señor, Jesús es Kyrios. Cuando decían eso, ellos estaban diciendo como creyentes que no hay otro Dios, que no hay otra autoridad, o en otras palabras, el gobernador romano, el rey romano que piensa que es Dios, no es Dios. Solo Cristo Jesús es Dios y no hay otro Dios. Y eso era un escándalo en esos momentos, para declarar que solo existía un Señor, que solo existía un Kyrios, no varios Kyrios, sino solo uno, y que Jesús era ese Kyrios. Eso era una declaración completamente diferente a lo que el mundo creía, porque cada uno que pensaba que era Dios como rey o gobernador, al oír que alguien creía que solo existía un Kyrios y que ese Kyrios era Jesús, era una ofensa a ese gobernador, porque ese gobernador estaba pensando: entonces tú estás diciendo que yo no soy un Dios al decir que solo Cristo Jesús es el Señor. Queridos, nosotros pertenecemos a un reino completamente diferente, completamente distinto. No es un reino humano. Este mundo viene y va. Naciones vienen y va. Partidos políticos vienen y se van. Pero el reino de Cristo Jesús permanece para siempre y sigue avanzando. Y tu compromiso y mi compromiso no es como parte de
una nación en sí o un partido político, sino es un compromiso con el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía es parte del reino de Dios, número uno, más fuerte, más grande que cualquier otra cosa. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pero aquí es donde quiero llegar a lo que es pues quizás la parte fuerte en el mensaje. Que aunque tú y yo creemos en un Dios, realmente me ha impactado ver cuántos creyentes viven como si hay varios dioses. Déjame repetirlo. Aunque creemos que solo hay un Dios, muchas veces vivimos como si hay varios dioses. Y esto es tan importante para mi mensaje hoy en día, porque la realidad es que es en la naturaleza humana el poner otras cosas como si fueran dioses en nuestras vidas. A veces ponemos al dinero como un dios. A veces ponemos al éxito como un dios. A veces ponemos los medios masivos de comunicación como un dios en nuestras vidas. Yo estoy tantas veces en Facebook y Twitter y Instagram y veo las cosas que gente pone que vienen nada más de medio masivo de comunicación, que significa, escúchame bien, que la verdad que la persona está agarrando viene de un medio masivo en vez de la palabra. Y cuando recibo más verdades del mundo secular que la palabra de Dios, que la verdad de la palabra de Dios, yo he puesto esas verdades como verdades supremas en mi vida en vez de las verdades de la palabra de Dios. Estoy hablando a alguien el día de hoy, y nuestro llamado como creyentes es poner la palabra de Dios y el reino de Dios como la verdad más alta, más fuerte. Y a nosotros no nos corresponde simplemente escoger unas verdades de la palabra para afirmar verdades del mundo. No, nuestro primer lugar, primer compromiso es con la verdad de la palabra de Dios. No con cualquier verdad que viene del mundo de medio masivo de comunicación. Otros han hecho dioses de sus partidos políticos. Algunos han hecho a Biden su Dios, otros a Trump su Dios, y otros a ninguno su Dios. Y ese es su Dios, es nadie, ¿no? O sea, la realidad es que es tan fácil, aunque creemos en un solo Dios, en la práctica recibimos nuestras verdades, recibimos nuestra alegría, recibimos el amor de cosas mundanas, de cosas seculares. Y aquí no estoy culpándole a nadie, porque sé que todos ustedes que me están mirando son los más santos en todo el mundo. Yo lo sé, yo lo sé. Mírale a alguien y diles, yo confirmo contigo hoy que tú eres el más santo que hay. Pues después de Jesús, ¿no? Jesús y después tú, ¿no? Está bien. Pero la realidad es que tantas veces nosotros ponemos a otras cosas de manera práctica como si fueran un Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo lo sé? Lo sé muy fácil. Mira esto. Yo he visto cristianos en estos momentos que usan palabras horribles para describir a otros creyentes que creen cosas opuestas. Esos nombres, ay, tú eres un mentiroso, tú eres racista, tú eres esto, aquello y lo otro. Qué horrible que nosotros usaríamos palabras así contra otros creyentes que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Ese no es el llamado de Dios ni de su palabra. Yo también he visto a creyentes, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando del mundo, queridos. El mundo va a vivir como el mundo va a vivir. Yo no espero que vivan como creyentes, pero sí espero que nosotros como creyentes vivamos como creyentes. Y veo creyentes que acusan falsamente a otros,
que dicen cosas, acusaciones acerca de los motivos de otros creyentes. Tú nada más lo estás diciendo por esta razón o aquella razón. Eso no nos corresponde en la vida de los creyentes. También he visto a creyentes que dicen a otros creyentes que no son creyentes o no son salvos porque van a votar por este o aquello. Qué error tan grande. Y voy a explicar en un momento la razón por la cual eso es un error demasiado grande. Donde dudamos la salvación de uno, aunque creemos que está equivocado. Pero ¿qué lugar hay bíblicamente para dudar la salvación? No. O por ejemplo, otros creyentes que deciden, pues ni quiero entrar en la pelea política porque es tan horrible que mejor evito todo y no hago nada. Y voy a decirte algo, eso tampoco es lo que los creyentes deben de hacer. Porque Dios nos ha llamado a ser testigos en cada esfera de la vida y eso incluye la esfera política en el mundo y también todo lo demás, en negocio, en trabajo, en escuela, en la casa, en el vecindario y también en la política. En cada área como creyentes debemos de estar involucrados. Dios nos ha llamado a ser testigos de Él en cada lugar de nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a simplemente decir, pues que estés involucrado en aquello, pero la política nunca. No. Cada parte que corresponde a nuestras vidas, debemos de vivir como personas de Dios en esos ambientes. Entonces he visto a personas poner a otras cosas como sus dioses. Quiero ir a Juan capítulo 18. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí, Juan capítulo 18. Y es un versículo tan importante, porque un poco antes de la muerte de Jesús, Él ya había sido arrestado. Quiero que veas lo que Jesús dice un poco antes de su crucifixión. Esto está en Juan 18, versículo 36. Él dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, el reino de Dios no corresponde a la política o la manera de este mundo. El reino de Dios es mucho más alto. Quiero que mires esto conmigo, porque Jesús justo antes de su muerte estaba diciendo, mira, si esto fuera un reino del mundo, mis seguidores estarían listos para rescatarme, pero no me van a rescatar. Y el señal de mi reino, de Jesús, es que me voy a morir. ¿Oíste eso? El señal de mi reino es que voy a entregar mi vida, voy a entregar mis derechos, voy a decir que yo no soy nada y yo voy a sacrificar todo a favor del mundo. Queridos, eso es el reino de Dios. Y ese es nuestro llamado como creyentes. Si Jesús es tu Kyrios, si Jesús es tu Señor, el cambio en esta nación comienza contigo. El cambio en este mundo comienza contigo y conmigo. Esto es tan importante. Ningún reino humano debe de gobernar la manera que tú y yo vivimos. Nuestro reino es el reino de Dios y nuestra ley es la palabra de Dios. Esa es la ley para nuestras vidas y nosotros debemos de vivir vidas sometidas a Cristo Jesús. La palabra y el Espíritu deben de guiar y reinar en nuestras vidas. Quiero que digas a la persona a tu lado, donde quiera que tú estás, dile, sigue la palabra y el Espíritu. Sigue la palabra y el Espíritu. Ese es nuestro llamado, así debemos de vivir. Entonces hoy, lo que quiero hacer y lo que quiero decir es esto. Que una de las maneras más grandes que tú y yo podemos vivir como si Jesús es el Señor, es el amor.
una de las maneras más grandes que tú y yo podemos vivir la verdad de que Jesús es el Señor es a través del amor. ¿Me oyeron bien? La vida del reino es una vida de amor. Tengo esta pregunta muy importante. ¿A quién amaba Jesús? ¿A quién amaba Jesús? ¿Quiénes son las personas que Jesús amó? Jesús amaría a Joe Biden. Jesús amaría a Donald Trump. Jesús amaría a todos los republicanos y los demócratas y los independientes. Jesús amaría a los líderes más horribles del mundo y los no horribles del mundo. ¿A quién ama Jesús? Pues si quieres saber, mira esta lista. Voy a ir rápido. Jesús amó a un hombre leproso en Mateo capítulo 8, o en otras palabras, personas contagiosas. Él amaría a todas las personas ahorita que tienen COVID y los que no tienen COVID. Jesús también amó al sirviente de un centurión romano en Mateo capítulo 8 también. O en otras palabras, el centurión romano que tenía cargo de soldados romanos que significaban, escúchame bien, la opresión de los judíos. Y Jesús amaba a él. El que usaba su autoridad para oprimir a la gente, Jesús le amaba a él. No solo él, sino Jesús amaba a hombres endemoniados. Eso se encuentra en Mateo 8 y otros lugares. Ellos fueron personas que estaban fuera de la sociedad, rechazadas por todos, y Jesús los amaba a ellos. También él amaba a una hija muerta, o en otras palabras, a las mujeres y también a las personas muertas que no tenían nada que ofrecerle. Eso está en Mateo capítulo 9. También Jesús amaba a una mujer cananea de Canaán, y esa mujer era una persona de otro mundo. Los judíos habían rechazado a cualquier persona y especialmente mujer como ella, y Jesús la amaba a ella. Jesús también amó a un traidor, Judas, el que literalmente vendió a Cristo Jesús para él ser crucificado. Jesús amó al que traicionó su vida. Ese es quien Jesús amó, pero no solo Judas. Jesús también amó a los que colectaban impuestos, recaudadores de impuestos y pecadores. Esto está en Marcos capítulo 2. Interesantemente, con esto es cuando la palabra de Dios dice pecadores en ese capítulo. Es una referencia a personas que pecaban en las maneras más horribles. Y los que recaudaban impuestos robaban a la gente. O en otras palabras, Jesús amaba y podía comer, sí, ir a la casa y comer con gente que robaban a otros y los peores pecadores del mundo. Porque el amor de Cristo Jesús cubre a todos, a todos. No hay ninguna persona que queda fuera del amor de Dios. Él también, mira esto en Marcos 10, él amaba a la gente rica. Amaba, claro, a los pobres, pero también amaba a la gente rica con mucho dinero. También él amaba a los soldados que le estaban crucificando. Esto está en Lucas capítulo 23. Imagínate, él les perdonó en el momento de la crucifixión. También Jesús amaba a los criminales. Mira, los ladrones que estaban en la cruz ahí a la par de Jesús, también los amaba. Lucas capítulo 23. Jesús también amaba a los líderes religiosos que ponían demasiadas cargas en la gente, y él también amaba a seguidores secretos que le seguían en secreto por temor a otros. Jesús amaba a ellos. En Juan capítulo 3 puedes ver eso. O en otras palabras, no hay ninguna persona quien queda fuera
del amor de Jesús. Y querido, si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, una de las maneras principales de vivir como un creyente, como un ciudadano del reino de Dios, es vivir una vida de amor, de amar a los demás sin importar quiénes son. Así, pues Dios nos llama a amar a los pobres, claro que sí. Dios nos llama a hablar a los heridos, claro que sí. Dios nos llama a amar a los ricos. Ay, no, eso no estoy de acuerdo. Dios nos llama a amar a gobernadores que oprimen. No estoy de acuerdo con eso. No, mentira. Dios nos llama a dar nuestra vida en amor para todo el mundo sin importar quiénes son. Y por eso rompe mi corazón cuando veo a creyentes que rechazan a otras personas y a otros creyentes. Porque dicen, no, es que tu perspectiva es tan equivocada y mala y horrible que ahora no podemos relacionarnos. Queridos, ese no es el llamado bíblico. El reino de Dios es un llamado al amor. Ese es el reino. Ese es nuestro llamado. De repente, lo que nosotros hacemos muchas veces es que literalmente hacemos a nuestros hermanos y hermanas de la fe, los hacemos nuestros enemigos. ¿Y para qué? Somos hermanos, vamos al mismo lugar, vamos al cielo, vamos a estar juntos por toda la eternidad. No debe de existir ningún enemigo en la familia de la fe. Mateo capítulo 5, quiero ir ahí, Mateo capítulo 5, donde dice esto, versículos 43 a 44, ¿qué dice Jesús acerca de los enemigos? Pero yo digo, no hagas juramentos. Perdón, creo que lo puse en el lugar equivocado. Está en 43. Yo estaba leyendo el lugar equivocado. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Yo creo que hay una persecución contra los ciudadanos aquí en California, donde todo está encerrado, pero eso no me hace como creyente escapar de lo que Jesús declara, que yo tengo que amar a nuestro gobernador, tengo que orar por nuestro gobernador, y tampoco le estoy llamando enemigo, solo estoy diciendo que con quien estoy en un desacuerdo, y hasta los enemigos también, el llamado como creyente es el amor, y tú y yo como hijos de Dios no podemos escaparnos de esta verdad. No podemos. No es que Él no me ama, entonces Él es mi enemigo. No, pues si es tu enemigo, ámale. Esa es la palabra de Cristo Jesús. No importa quién es o cómo es. Pero en cuanto a nosotros, quiero animarte a no hacer de ninguna persona tu enemigo. Deja que otros hacen sus cosas y se convierten en enemigos, pero que tú no hagas a ninguna persona tu enemigo. En cuanto a ti, en cuanto a mí, ese es nuestro llamado. Dios nos ha llamado a amar nuestros enemigos, pero no nos da permiso para ser enemigos de otras personas. Dios nos ha llamado al amor. Mi pregunta para ti es si la gente sabe más de tu política o sabe más de Jesús en tu vida. Yo tengo perspectivas políticas, tú las tienes. Yo creo en mis perspectivas y tú crees en las tuyas. Puede ser que estamos de acuerdo o puede ser que estamos en un desacuerdo total, yo no sé. Pero lo que sí sé es que lo que quiero que tú sepas más del pastor Jeff es que Cristo reina en mi vida. Y lo que quiero saber más de ti es que Cristo reina en tu vida. Dile a alguien en este momento, déjale a Cristo reinar en tu vida. Así dile, déjale a Cristo reinar en tu vida. Eso necesitamos. Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor, tenemos que amar. No hay otra opción.
Hay que amar a todos, a toda la gente, a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes, a amigos y a enemigos, a republicanos y demócratas y los que no tienen partido político, a Trump y a Biden, a los que son morenos o de color café o color blanco como este pastor, a cualquier color, a los que tienen pelo rubio y pelo café, pelo negro, a los altos y a los que son más bajitos. Tenemos que amar a todos, a los jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos. Nuestro amor es para todo este mundo. Ese es el llamado de Dios, y voy terminando en este momento, así que escúchame bien para terminar. Primera de Juan, capítulo, escucha esto, es tan importante. Capítulo 4, versículos 7 y 8, dicen esto: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora quiero que hagas algo con esos versículos. En vez de ver a otra persona y decir, ellos no aman, así que no son hijos de Dios. Esa pregunta es para tu vida. ¿Yo amo o yo no amo? Yo no tengo que tratar de discernir el corazón de otro ser humano, pero necesito discernir mi propio corazón, lo que está pasando conmigo, dentro de mí. Y el último, Juan, capítulo 13, versículos 34 a 35, dicen esto, tan importante. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En 9 días vamos a tener 4 años más de Trump o 4 años de Biden. Lo que a mí me importa es si nosotros pertenecemos más al reino de Dios que a un partido político. No importa quién es presidente. ¿Sabe qué? Si tú crees que un presidente va a traer más libertad o que un presidente va a traer más beneficios para ciertos grupos, no cambia nuestro llamado como hijos de Dios que pertenecen al reino de Dios. Un presidente puede traer más libertad o puede quitar la libertad, y nosotros seguiremos como hijos de Dios, parte del reino de los cielos, con Jesús siendo nuestro Señor. O tú puedes tener un presidente que va a poner más beneficios o quitar más beneficios, y todavía tú y yo seremos hijos del Altísimo Jesús, el Señor. Nada de lo que pasa en este mundo va a cambiar la palabra de Dios, que ha permanecido fiel por miles de años. Nada de lo que pasa en este mundo va a cambiar el avance del reino de Dios aquí en este mundo. Nada de lo que pasa en este mundo va a parar la iglesia de Cristo Jesús. Y nada de lo que pasa en este mundo debe de parar tu compromiso bíblico de amar los unos a los otros. Queridos, ese es el trabajo del reino: amar a enemigos y amigos, y amar a cualquier persona en nuestras vidas. Si estás de acuerdo conmigo, ponte de pie ahí donde estás, y quiero orar por ti y creer que Dios depositará en nuestras vidas un corazón como su corazón, una capacidad de amar como Él nos ha amado. Señor, en este momento te damos gracias por tu gran amor. Todavía hasta ahorita me impacta las palabras de Jesús antes de ir a la cruz, quien dijo que mi reino no es de este mundo. Él no tenía que pelear por sus derechos o pelear por salvarse la vida, porque su reino no dependía
de los movimientos de este mundo. Era un movimiento completamente diferente. Señor, pone en nosotros ese nivel de confianza para creer en ti y lo que tú haces. Señor, aceptamos a ti y tu amor y ayúdanos a expresar la prioridad del reino de Dios, que es amar los unos a los otros. Mucho más que cualquier otra cosa, queramos vivir tu ejemplo de amor, que es un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de entregar tu vida, un ejemplo de servir a los demás. Ese es el ejemplo para nuestras vidas. Y Señor, donde quiera que haya una persona aquí en este momento que está mirando este mensaje y ha tratado de vivir con el amor humano, ese amor humano es limitado, pero reconoce hoy que necesita algo más, mucho más. Hoy, Señor, habla a sus corazones, abre sus corazones para que tú entres con tu espíritu a salvar, a ser el Señor de sus vidas, para que caminen contigo en este momento y para toda la eternidad. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.